Y entonces, yo soy como el Día de las Madres. Para mí el Día de las Madres es cualquier día. Para mí yo veo eso como el día del negocio. Y punto. El Día de los Padres yo lo veo así también. Porque uno no va a celebrar el hecho de ser padre un solo día al año. ¿Cuántos de ustedes me están entendiendo? El Día de las Madres no lo vamos a celebrar un solo día, pero entonces a mi esposa. Yo a mi esposa le llevo un regalo cualquier día. Cualquier día. El Día de los Padres, para mí, en verdad, de todo corazón, para mí es como que... Pero es una oportunidad de Ahora, honrarlos. eso iba a decir, es una oportunidad, tú sabes, de uno quizá hacer un agrado especial. Entonces, Y evangelizar. ¿Y? Evangelizar. Y evangelizar, claro que sí. Entonces, en este día, hoy te quiero hablar algo acerca de la paternidad revelada. Acerca de la paternidad revelada. En la Biblia, la palabra padre viene del hebreo af. Así mismo, a, b corta, a. Viene del hebreo af y del griego pater. La palabra padre va mucho más allá de la biología. Representa autoridad. Oye lo que dice la palabra padre. Representa autoridad, origen, protección, guía y suplidor. Un padre no es el que tiene muchachos. Ese no es un verdadero padre. Ese lo concibió. Pero un verdadero padre es aquel que representa la autoridad de Dios aquí en la tierra, representa el origen de donde nosotros venimos, ¿verdad? Representa protección de una u otra manera a través de consejos, a través de discipulado, a través de enseñanza. El padre busca proteger a sus hijos. Cada vez que nosotros nos reunimos a las noches, antes de dormir, mis hijos, mi esposa y yo, la porción de la palabra que compartimos con ellos, nosotros lo estamos protegiendo, porque ellos son jóvenes todavía. Ustedes, cuando vienen a la iglesia, de una u otra manera, nosotros lo estamos protegiendo con las enseñanzas que le damos aquí. ¿Para qué? Para que no se deje absorber por el sistema de allá afuera del mundo. Entonces, la palabra padre se utiliza en tres sentidos principales. Escucha esto. La palabra padre se utiliza en tres sentidos principales, que son Dios como padre, el padre biológico y el padre espiritual. En esos tres sentidos principales se utiliza la palabra padre. Te lo voy a repetir. Nuestro Padre Celestial, Dios como padre, el padre biológico, el que te trae aquí al mundo, y el padre espiritual, que es el que te lleva a tu propósito. Tu padre biológico es el que te trae aquí a la tierra, pero tu padre espiritual, el pastor, es el que te guía para que tú cumplas el propósito de Dios aquí en la tierra. Ahora bien, en el Antiguo Testamento la paternidad de Dios rara vez se menciona de una forma explícita. Usted muy rara vez va a encontrar en todo el Antiguo Testamento que alguien se dirija a Dios como Padre. Sin embargo, si usted prestó mucha atención al significado de la palabra Padre, usted se va a dar cuenta que la paternidad de Dios estaba establecida en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios era el suplidor de su pueblo. Dios era el protector de su pueblo. Dios era el guía de su pueblo. Dios era la autoridad de su pueblo. Entonces, aunque no se especifique de manera explícita la paternidad de Dios, sí estaba manifestada entre el pueblo. ¿Cuánto me está entendiendo? ¿Por qué? Porque Dios, con cada uno de los nombres que Él se dio a conocer en el Antiguo Testamento, no tengo todos los nombres que a la cabeza, pero ustedes me podrán ayudar. Algunos de los nombres de las manifestaciones de Dios era el Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios Elohim, el Shaddai, el Dios del universo, el Dios es Rafa, nuestro sanador. ¿Cuál otro que me pueda recordar?
el Dios Adonai, Dios del universo. Dios, bueno, no me acuerdo de tu nombre, pero son varios nombres que con cada uno de ellos Dios se daba a conocer o Dios se daba a manifestar en medio de su pueblo. Ahora bien, algo bien interesante. Vamos a leer en Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. Mira lo que dice la Biblia. Esa es la última profecía del Antiguo Testamento. Mira cómo cierra el Antiguo Testamento, diciendo: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El 6. Él hará volver el corazón. ¿De qué? De los padres hacia los hijos. De los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Déjame ahí ese versículo bíblico. Te quiero enseñar algo aquí. El Antiguo Testamento, mira cómo cierra. Con una maldición. Ahora bien, cuando dice, Él hará volver el corazón, es porque una vez el corazón estaba. ¿Es así o no es así? Es porque una vez estaba en tal o cual situación. Desde Dios lo hace volver a esa situación. Entonces dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Aquí me está hablando de que la paternidad va a ser restaurada. Esa paternidad, esa condición de padre que Dios había manifestado a su pueblo, el pueblo, oye qué interesante, el pueblo estaba en cautiverio. Sí, dame un poquito de agua por ahí. Perdón. El pueblo estaba en cautiverio. El pueblo estaba pasando situación difícil. El pueblo estaba pasando situación difícil. El pueblo estaba pasando una crisis. Y en medio de esa crisis, ellos habían perdido la paternidad. Pero no solamente ellos, porque cuando se habla de la paternidad, se habla también dentro de la familia, no solamente de Dios como Padre. Entonces las familias aquí estaban pasando tanta crisis que el sentido de la paternidad se había perdido, tanto del papá hacia los hijos como de los hijos hacia los padres. Por eso nosotros vemos tantas familias desbaratarse, porque la paternidad se perdió. Por eso hay familias que el papá le enseña a los hijos lo que quieran. Entonces el sentido de la verdadera paternidad en medio de un hogar se pierde. En medio de la crisis, cuando ese sentido se pierde de la paternidad, surgen muchos problemas, tanto del papá hacia los hijos como de los hijos hacia el papá. Pastor, ¿y si la mujer es sola, que no tiene papá, que no tiene padre, que no tiene esposo? Bueno, la mujer tiene que jugar un papel. Tiene que jugar un papel muy importante. Por eso la importancia de tú saber la palabra de Dios. Porque tú tienes que ejercer una función que por una u otra razón está faltando en el hogar. Entonces, para que tus hijos crezcan como tienen que ser, con el sentido correcto de la paternidad, tú tienes que enseñarles a ellos. Entonces, aquí dice que Él hará volver el corazón. Aquí me dice que cuando no se puede concebir la paternidad, es porque hay problemas de corazón, hay problemas de carácter. Hay gente que tiene un problema para tener una relación con Dios como padre, porque vienen del mundo, vienen de una familia disfuncional, crecieron quizás con un padre inconverso, con un padre no temeroso de Dios, crecieron quizás con un padre que actuaba con violencia en la casa. Entonces ese es el conocimiento o la imagen
que tienen de un padre y cuando vienen a la iglesia les cuesta trabajo aceptar a Dios como padre, pero tampoco aceptar la paternidad espiritual que Dios le está brindando. ¿Por qué? Porque viene con tantos problemas, con tantos tabúes de la paternidad, que le es difícil aceptar la paternidad de Dios. Entonces, mira qué interesante, te repito. Dice aquí, no sea que yo venga y hiera la tierra ¿con qué? Con maldición. La maldición está íntimamente relacionada con tú no aceptar la paternidad de Dios. Por eso es que cuando no está establecida en un hogar, en una iglesia, lo que es la paternidad, tú vas a sufrir de la pérdida de muchos bienes en tu casa. Porque la maldición, lo que quiere decir es la pérdida de un bien. Tú vas a tener problemas con la salud, tú vas a tener problemas con los hijos, tú vas a tener problemas con la finanza, tú vas a tener problemas con todo. ¿Por qué? Vas a tener problemas con tu vehículo. Mira, van a subir una serie de problemas representados como una maldición porque la paternidad tú no has querido o no has sabido asimilarla. La paternidad se tiene que revelar. Y esa es mi oración a Dios. Que a ti se te revele la importancia de tener un Padre celestial, tener un Padre espiritual que es el que te guía a tu propósito, ¿verdad? Porque solamente, así, y hay gente que no entiende estas cosas. Una vez yo le hablaba a una pareja de pastores y le hablaba de la importancia de la cobertura, de la importancia de la paternidad. Y esa persona decía, yo lo siento, mi paternidad, mi cobertura es el Espíritu Santo. Yo no creo en nada de eso. Así decía. No recibe los beneficios. No recibe los beneficios entonces. Exacto. Porque hay beneficio por tú recibir la paternidad de Dios y la paternidad de Dios delegada aquí en la tierra. Entonces, el no recibir la paternidad está íntimamente relacionada con la maldición. Fíjate lo delicado que es este tema de la paternidad. Eso es como la salvación. Si tú no recibiste la salvación, o si un día fuiste salvo, la salvación vino a tu vida, y tú te descuidaste completamente de tu vida como cristiano, la salvación se vaya a pique contigo. La paternidad es así. ¿Qué fue lo que Jesús vino a enseñarnos en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento Jesús reveló a Dios, escucha esto, de forma universal. Te lo voy a repetir. En el Nuevo Testamento Jesús vino a revelar a Dios Padre de manera universal. ¿Por qué universal? Porque en el Antiguo Testamento Dios era Padre solamente de quién? De la nación. De Israel. De la nación de Israel. Él es el Padre de esa nación. Pero sin embargo, ya en el Nuevo Testamento Jesús vino a traer la revelación de un Dios universal, de un Padre universal. Por eso, solamente tú tienes que abrir tu boca, recibir a Jesús como Señor y Salvador, y a partir de ese momento, la paternidad de Dios viene y te impregna a ti. Por eso dice la Biblia en Juan 1, del 12 al 14, mas a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Jesús vino a revelar que la paternidad no está solamente supeditada a un pueblo, sino a todo aquel que reciba a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuánto me estás entendiendo? Por eso, si tú le entregaste tu vida a Cristo un día, tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios. Si tú has tenido problemas lamentables en tu casa, o no tienes tu padre biológico, tu padre biológico te abandonó, tu padre biológico falleció, tú estás solo, tú estás sola. Óyeme, tú no estás solo realmente, porque cuando a ti se te revela que Dios es tu Padre, entonces tú dices, wow, yo tengo un Padre que me ama, yo tengo un Padre que me suple, yo tengo un Padre que me protege, yo tengo un Padre que me guía, yo tengo un Padre, Dios es nuestro Padre celestial, y Dios está, yo no sé si tú me estás entendiendo. ¿Usted no me está entendiendo? Aleluya. Entonces, mira lo que dice Lucas 1:17.
El Antiguo Testamento cierra con una profecía de que Él va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Entonces aquí el Nuevo Testamento abre con una promesa, con una profecía con relación a eso mismo. Y dice, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Esto está en el Nuevo Testamento, en el Nuevo. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para usted ser un pueblo bien dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A obedecerle a Él. Usted tiene que estar dispuesto para toda buena obra. Pastor, ¿hay que salir a evangelizar? El Hijo de Dios sale a evangelizar. Pastor, ¿hay que suplir para esto? El Hijo de Dios suple para esto. Pastor, hay un compartir en tal casa. El Hijo de Dios va, se sacrifica y va y está ahí. Porque cuando el corazón de los hijos está siendo devuelto al corazón del Padre, el corazón del Hijo tiene que asumir lo que el papá tiene establecido. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Por eso dice la Biblia que el obrero de Dios, el Hijo de Dios, tiene que estar preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. No dice para alguna, dice para toda buena obra. Entonces nosotros tenemos, Dios dice aquí, mira cómo menciona de nuevo el corazón. Porque esto es un tema de corazón, es un tema de carácter. Como hablábamos ayer, como la pastora enseñó anoche, que el corazón es el terreno. Y conforme caiga la semilla en tu corazón, que es la palabra de Dios, conforme tú la recibas, así tú vas a reaccionar. Estamos hablando de hijos. Dios no tiene nietos. Dios no tiene sobrinos. Dios no tiene cuñados. Ni bastardos. Dios tiene hijos. Por eso Él viene por hijos. Él te creó a ti, me creó a mí. Pero esa identidad de hijos se perdió. De eso lo estuve enseñando el domingo pasado. Se perdió producto del pecado. Y a través de Cristo Jesús, esa identidad es restaurada. No solamente la identidad de hijo, sino la identidad de Dios como Padre es restaurada en tu vida. Por eso tú no estás solo. Tú no estás solo. Nosotros tenemos un Padre que vela por ti. Dice la Biblia, ¿qué padre? Si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Cuánto más te va a dar nuestro Padre Celestial de su Espíritu Santo si tú le pides a Él? Dios no tiene límite. Nosotros le ponemos límite a Dios. Ustedes no se imaginan las cosas que yo le pido a Dios, que yo le pido a mi Padre Celestial. Y la paternidad es tan importante en el Nuevo Testamento que en una ocasión los discípulos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Si ellos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, es porque ellos estaban orando mal. Entonces, si hoy en día tú oras a tu Padre Celestial y no estás viendo resultados, tienes que ver cómo tú estás orando. Tienes que ver cómo tú estás orando. Entonces, los discípulos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñaba a sus discípulos. Y cuando Jesús le va a enseñar cómo orar, ¿cuánto quiere tener buenos resultados orándole a Dios? Amén. Te digo algo. Todo lo que yo le he pedido a mi Padre, Él me lo ha dado. Todo, absolutamente todo. Entonces, yo quiero enseñarte a ti, primero, que tú tienes un Padre celestial y que tú tienes que saber cómo orar, porque el orar se enseña. Entonces, ¿cómo Jesús le enseñaba a sus discípulos? Dice Lucas 11. Lucas 11:1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar
Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué ellos le dicen a Jesús que les enseñara a orar? Porque ellos veían los resultados que Jesús tenía. Ellos veían que Jesús oraba. Usted nunca va a ver en la Biblia a Jesús orando por un enfermo. Nunca. Usted nunca va a ver a Jesús orando por un milagro en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque lo que Jesús hacía era que Él pasaba horas en la presencia del Padre. Él oraba en la presencia del Padre y el Padre le decía solamente cómo tenía que hacer las cosas al otro día. Y por eso tú ves que Él se acercaba delante de un ciego. Él nunca oró por un ciego. Él le decía, coge lodo. Él no estaba lodo y se lo estaba en los ojos. Escupía saliva en los ojos. Le decía a otro, ve al estanque y sumérgete en agua. Él le decía a Lázaro, cuando murió, él no oró por Lázaro, él dio una orden, le dijo, Lázaro, sal. Entonces, ¿tú no quieres tener esa forma de orar, que las cosas que se van a hacer nada? Ustedes no quieren. Entonces tenemos que saber cómo orar. Y cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos, mira lo primero que dice. Versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decid Padre nuestro, que está ¿dónde? En los cielos. En los cielos. Tú ves que tú no estás sola. Que cuando tú te sientes sola, es porque el enemigo te ha traído un espíritu de soledad. Tú no estás sola, yo no estoy solo. Tenemos un Padre que está en los cielos, que uno de los atributos de Dios, que Él es omnipresente y Él está en todos los lugares. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso es un modelo de oración. Sigue el versículo 2, el 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dame el versículo 2, otra vez. La oración del Padre Nuestro, que los católicos los rezan de una manera religiosa, literalmente, que lo quieran decir así, no está mal, porque está en la Biblia. Ahora, lo que Jesús le está enseñando es un orden. Es un orden para tú orar al Padre. Hay mucha gente que viene a la presencia del Padre es pidiendo, Señor, dame esto, dame aquello, mira los problemas que tengo, me falta la comida, el dinero no me alcanza, Señor, mira, yo soy tu hijo, yo soy tu qué sé yo cuánto. ¿Está mal que tú le pidas a Dios sí? No está mal. Pero si Jesús enseñó un orden, vamos a practicar ese orden. Y ese orden comienza con la paternidad. Usted tiene que decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Eso, la santificación es una honra que tú le das a Dios. Usted tiene que entrar primero en alabanza y adoración. Señor, tú eres hermoso, tú eres grande, tú eres soberano. Padre, los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener tu presencia. Tú eres el único digno de toda alabanza, tú eres el único digno de toda adoración. Padre, la naturaleza misma da testimonio de tu existencia. Oh Señor, tú creaste los cielos, la tierra, el universo, su plenitud. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el Dios que creó todas las cosas. Señor, tú comienzas a adorar a Dios Padre. Todos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, Jesús nunca mencionó uno de esos. Es más, Jesús nunca llamó a Dios como Dios. Jesús siempre lo llamaba Padre. Porque el Padre, la manifestación del Padre en el Nuevo Testamento engloba todas las manifestaciones de Dios del Antiguo Testamento. Todas. Entonces cuando tú te diriges a Dios como Padre, es porque a ti se te reveló la paternidad. Los judíos van más allá todavía. Tú sabes que un judío no llama a Dios por su nombre. También.
No lo llaman. Porque ellos entienden que el nombre de Dios es tan sublime y el hombre es tan pecador que el hombre no tiene la facultad para pronunciar el nombre de él. Un judío, tú agarras la Biblia, no la pongas en el suelo. Porque para ellos eso es una humillación de la palabra fuera de serie. Ahora, cuando dice te ha revelado que Él es tu Padre Celestial, nunca vaya a su presencia sin adorarle, sin alabar. Por eso ustedes ven que aquí, antes de, como parte del servicio, lo primero que se hace es orar y adorar el nombre de Dios. Entonces, hágalo usted en su casa también. Entre confiadamente. Dice la Biblia que nosotros tenemos que entrar confiadamente delante de su presencia. Entre confiadamente delante de Él. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. No es un asunto de sentir. Hay gente que, yo no siento a Dios, yo no siento a Dios en este lugar, yo no. Están viviendo por emoción. Es usted creer que Él está ahí. Yo cuando voy a mi lugar secreto, yo creo que Él está ahí. Aunque Él no me responda, pero Él me escucha. Mira, es un asunto de fe. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, si tú sabes que tu Padre Celestial está aquí, tienes que hacer por todos los medios de llegar temprano. Porque si el presidente de la República te convoca para una reunión a las 10 de la mañana, ¿a qué hora tú vas a llegar? A las 10:30. No va a llegar a las 10:30. Ya no lo encuentra, alcalde. ¿Así mismo? Sí. Sí, así mismo, no lo encuentra ya. Cancela. Pero como tú sabes que el presidente de la República, entonces tú llegas a las 9:30. ¿A las 9? No. Entonces, ¿quién es más grande? ¿Nuestro Padre Celestial o un presidente de nuestro país? Padre. Entonces, tenemos que cambiar nuestra actitud hacia nuestro Padre Celestial. La oración del Padre Nuestro es una oración modelo. Ahí te marca un orden. Dice aquí tú lo estás honrando, santificado. Ahí con esa palabra tú lo estás alabando, lo estás adorando. Dice, venga a tu reino, hágase Señor tu voluntad. Ahí es cuando tú comienzas a menguar. Señor, mira, yo necesito esto, yo quiero aquello, Padre. Tú sabes que yo necesito a mi compañero, mi compañera, pero que se haga tu voluntad. ¿Qué le dijo a Jesús en el huerto de Getsemaní? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, Jesús le dijo, Señor, Padre, si es posible, no permita que yo vaya a la cruz. No permita que yo sufra lo que vaya a sufrir. No permita que yo padezca lo que vaya a padecer. Pero que se haga tu voluntad. Ahí es cuando tú mueres a ti mismo. Señor, necesito un carro. Necesito un carro. Pero que sea en tu tiempo. Que se haga tu voluntad. ¿Ustedes me están entendiendo? Aleluya. Y sigue diciendo, dame el 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él es tu proveedor. Él sabe que tú tienes necesidad. Él sabe que necesitamos comer. Pero ese pan nuestro de cada día, no solamente el alimento físico, es el alimento espiritual. Que tú le digas, Señor, dame palabras reveladas. Que cuando yo vaya a la iglesia, mis pastores tengan palabras reveladas para mí. Esa palabra que necesito para crecer. Esa palabra que necesito para fortalecerme. Esa palabra que necesito para salir de mis deudas. Esa palabra que me da fortaleza. Esa palabra que me hace sentir que estoy en compañía. Esa palabra, dámela, Señor. Y tú vienes con esa sed a la iglesia. Tú vienes con esa expectativa a la iglesia. Cuando tú vienes a la iglesia con esa expectativa, entonces la palabra se te revela. La palabra se te revela. Y esa palabra que tú necesitabas para mañana, Dios te la da ahora. Esa palabra que tú necesitas para resolver cuál o tal problema, Dios te la da ahora. Eso no es pan físico solamente, es el pan espiritual. Sigue diciendo. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos meten en tentación, mas líbranos del mal. Aleluya. La oración del Padre Nuestro, más que algo literal, es un modelo. Si usted, cuando va a orar a Dios, nuestro Padre Celestial, usted escoge el Padre Nuestro
y lo lleva en ese orden, yo te aseguro que nuestro Padre Celestial te va a responder. ¿Tienes algo por lo que has estado orando hace tiempo y no ves resultados? Comienza a orar de esta manera. Y persiste en ella. Así mismo. Y persiste en la oración. Porque el problema que tiene el cristiano es que cree que nuestro Padre Celestial es un microondas, microwave. Tú pones una comida, la calientas 10 segundos y te la comes. Nuestro Padre Celestial no obra de esta manera. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, ya para terminar, Jesús nunca llamó por nombre a Dios, siempre usó la palabra Padre. La expresión Abba Padre, búscame, yo no te puse este versículo, Marcos 14:36, a ver si lo buscas. La palabra Abba Padre es un término arameo. Jesús les enseñó a sus discípulos a acercarse a nuestro Padre Celestial de una manera tan confiada que tú podrías decirle Abba Padre. Y Abba es un término arameo que quiere decir papito, que quiere decir papi. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Marcos 14:36. Ese versículo no se lo envié. Entonces, fíjate que interesante que la palabra Abba Padre aparece 3 veces solamente en el Nuevo Testamento. 3 veces aparece la palabra Abba. Marcos 14:36. Aquí está. Y decía Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Eso es Jesús que está orando en el huerto de Getsemaní. Y en medio de la situación difícil, óyeme, en medio de esa crisis, quizá emocional y sentimental que Jesús estaba pasando ahí, Jesús como hombre, él, cuando va a orar a su padre, le dice, Abba. Tú puedes decirle papi. Tú puedes decirle papito lindo, papito hermoso. Eso denota un amor y una intimidad que hay entre tú y tu Padre Celestial que está en los cielos. Y Él te escucha. Pero necesita tener la confianza. Vuelvo y te repito, no es un asunto de tu sentir o no sentir. Es que tú entres a tu habitación, que tú entres a tu oficina, que tú te sientes en un parque, que tú te sientes en un balcón, que tú estés caminando, que tú estés haciendo ejercicio, que tú te estés bañando, que tú te estés haciendo todo lo que quieras y tenga la confianza de acercarte a tu Padre Celestial que está en los cielos. Y tú le dices, papi, mira, yo necesito esto, yo necesito aquello. Mis hijos nunca me llaman por mi nombre a mí. ¿Tus hijos cómo te llaman a ti? Mami. Ellos nunca te llaman por tu nombre hasta ahora. Entonces, eso denota una intimidad. Cuando tú te acercas a tu Padre Celestial, le dices, papi, I love you. Sí. Eso, Él se agrada, porque Él sabe que tú tienes la revelación de que Él es tu Padre Celestial. Ya para terminar, te voy a mencionar 4 beneficios de la paternidad. 4 beneficios de la paternidad. Uno es, los padres espirituales te guían hacia la madurez. Un beneficio de la paternidad es que tu padre espiritual te guía hacia la madurez. ¿Cómo nosotros te guiamos hacia la madurez? A través de discipulados, a través de enseñanza, a través de prédicas, a través de consejos. Cuando hacemos las reuniones en las casas, esa palabra es para llevarte a la madurez espiritual, para que tú dejes de accionar como una persona que no conoce a Dios, para que tú dejes de accionar como un inconverso, para que tú comiences a obrar conforme sea la voluntad de Dios para ti como hijo. Eso es lo que nosotros buscamos, llevarte a la madurez espiritual. Y la madurez tiene que ver con el nivel de conocimiento que tú tengas de Dios, pero más con el nivel de conocimiento, el nivel de accionar tuyo como hijo, como hija. Entonces un padre espiritual te lleva a la madurez. Un padre espiritual aporta responsabilidad y corrección. A nadie le gusta que le corrijan, sobre todo cuando somos adultos. Ahora, un padre espiritual, sabiendo la responsabilidad que tiene delante de Dios, va a corregir a todo el que esté caminando torcido. Y caminar torcido no es que usted se doble un chin y que comience caminando.
caminar torcido, que usted no esté obedeciendo la palabra de Dios. Siempre te van a corregir. Un padre espiritual brinda cobertura y protección espiritual. Ustedes sabían que mientras ustedes estén bajo la cobertura de esta visión, de este manto, hay ataques que el enemigo lo tiene contra tu vida, que primero lo va a dirigir a mí. ¿Sabes por qué? Porque hay una cobertura, hay una paternidad que te protege mientras tú estás aquí. Entonces, esa cobertura te protege, te da protección a ti y a los tuyos. Aleluya. Por eso que ustedes tienen que orar por sus pastores. Y por último, un padre espiritual. Mira, fíjate lo que hace la protección espiritual. Un padre espiritual, dice la Biblia que el buen pastor su vida da por las ovejas. Un testimonio. Una vez en Santo Domingo, nosotros teníamos allá 3 hijas espirituales. En este momento ellas estaban con su mamá en su casa. El papá no estaba ahí, estaba en otro lugar. Y ellas, como a las 2 de la mañana, ellas llaman por teléfono a la casa. Mi esposa lo coge. Dice, ay mamá, mire, nosotros sentimos que hay un ladrón alrededor de la casa. Y nada más estamos solas nosotros aquí. Papi no está aquí, qué sé yo cuándo. Mi esposa me despierta. Y me dice, more, mira, está pasando esto, me la pone al teléfono. Y yo le digo, tranquila, que ustedes están bajo una paternidad. Yo voy a hacer mi parte. Yo salí a esa hora, a las 2 de la mañana, saqué mi vehículo y fui y di una vuelta por un lugar donde supuestamente habían policías de servicio para yo informarle y llevarlo a ellos a la casa de las hijas espirituales para que las protejan. No encontré ningún policía encontré. Fui a otro lugar y tampoco encontré policía. Y en todo eso yo me mantenía en contacto con las hijas espirituales. Pues en una, al no encontrar a nadie, ningún policía, yo le he dicho, ok, yo voy a ir, me voy a parquear delante de su casa, ustedes van a abrir la ventana, vamos a hablar un poquito, pero quiero que se queden adorando y alabando el nombre del Señor. Así mismo yo fui, era como a las 3 de la mañana, me parqué delante, las llamé, yo le dije, abre la ventana que estoy aquí. Y así el ladrón ve que por lo menos había un hombre ahí, porque quizás ellos sospechaban, estaban chequeando y sabían que ellas estaban solas. Pero yo fui, me parqué, me quedé un momentito ahí delante de la casa de ella. Ella me vio, abrió la ventana, yo dije, alaben y adoren al Señor que nada va a suceder. Duré como media hora ahí, después fui a mi casa y me acosté. A ella no le pasó nada. ¿Qué es lo que les quiero decir? Una vez yo comenté ese testimonio a alguien y ese alguien me dijo, en verdad tú tienes un corazón de pastor, un corazón de padre espiritual. Porque tú sin darte cuenta, y es verdad, yo lo hice de una manera muy esporádica, porque yo no sopesé muy espontánea, gracias, porque yo no sopesé el peligro que era de yo salir a esa hora, pararme frente a la casa de ella cuando había unos ladrones por ahí. Y yo sin una arma, la única arma mía era esto, la palabra. Y a mí no me pasó nada, ni le pasó nada a ella, pero ¿sabes por qué? Yo tengo un padre espiritual también. Yo tengo un padre espiritual que vela por mí, que vela por mi esposa, que vela por mi familia y que vela por la iglesia. El que Dios le enseña anoche en la televisión, ese es nuestro padre espiritual. Entonces, el apóstol Miguel Bogar. Entonces, yo sin querer queriendo, yo estaba entregando mi vida por esas ovejas. Entonces, un padre espiritual te protege, te cuida, te guía, te suple. Eso que nosotros hacemos de llegar a esa canasta es una manera, son estrategias que Dios nos da para suplirle a cada familia de aquí. Aleluya. Y por último, un padre espiritual te lleva a cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra.
El propósito es lo que te va a llevar al destino que Dios tiene para tu vida. Usted puede brincar, patalear, usted puede venir a la iglesia de manera religiosidad. Y el propósito, si usted no cumple su propósito aquí en la tierra, usted no va a llegar al destino que Dios tiene para tu vida. Porque el propósito es lo que te prepara. El propósito te equipa a ti. El propósito te da las herramientas para tú vencer todas las artimañas del diablo. El propósito te da a ti todo lo que tú necesitas como hijo, como hija de Dios, para tú seguir perseverando cada día. Para seguir perseverando cada día. Por eso la importancia de tú entender que tú tienes un Padre celestial en los cielos, pero tú tienes un Padre espiritual aquí en la tierra. Tú tienes unos padres que se preocupan por ti, unos padres espirituales. Y oye, qué interesante, una vez mi esposa, allá en Santo Domingo, ella estaba, yo no recuerdo, creo que era producto del COVID, algo así, pero ella estaba pasando un momento de salud bien complicado. Eran como las 9, las 10 de la noche, y yo orando por ella, y orando por ella, y nos dieron casi las 12 de la noche y nada sucedió. Yo cogí mi teléfono y llamé. Yo no llamé a papi, mi papá biológico, y llamé a mi padre espiritual. No es que mi papá biológico no me pueda dar un buen consejo, pero mi padre espiritual, que tiene una visión más amplia, yo lo llamé a él a las 12 de la noche y él me dijo: hijo, ¿qué espera para llamar al 911? Porque yo le dije que yo tenía 2 horas orando y no veía nada. Y él me dijo: ¿qué espera para llamar al 911? Le digo: no, papá, está bien, yo lo voy a hacer. Llamé al 911, la fueron a buscar, la llevaron, y él me dijo: manténme informado de cualquier cosa. Y recuerdo que como a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, yo lo llamé de nuevo a él. Le dije: papá, ya todo está bien, la atendieron, ya nos van a despachar para la casa. Me lo bien hecho, hijo, y te bendice. Hay ocasiones que tu padre biológico no tiene la sabiduría de Dios para guiarte a través de una situación X. Tu matrimonio, Jesús dijo: ejemplo os he dado. Por eso un ciego no puede guiar a otro ciego. En tu problema, en tu matrimonio, en tu finanza, en lo que sea, no vayas donde un inconverso. Ve donde alguien que tenga la presencia de Dios encima y que te dé el consejo de ese que es nuestro Padre Celestial, y Él te va a guiar. Ponte de pie. Aleluya, bendito sea el Señor. Aleluya. Dios es bueno y para siempre son tu misericordia. Ángel. Mira. Un profesor de una universidad